Usted sabe que la Biblia lo tiene todo. Y Santiago, que es donde vamos a ver en esta mañana, en esta tarde, habla de la necesidad de que nosotros tengamos la palabra del Señor implantada en nuestros corazones. Cuando hablamos de la palabra implantar, uno puede pensar que es un implante como si fuera de un órgano a otro. En términos de las personas que han estudiado más profundo este texto bíblico, hay un referéndum, hay un grupo que piensa que se refiere como cuando una persona tiene una ropa sucia. Y esa ropa sucia tiene que quitársela y vestirse de una ropa limpia. Para otros, como Pat Robertson, un comentarista bíblico, él dice que la palabra de Dios queda implantada es la profundidad del crecimiento de nosotros como cristianos. La de Pat Robertson se parece un tanto como dice la escritura en Mateo capítulo 13. Y yo sé que ustedes se saben, casi se la saben de memoria, porque fue el mismo Jesús que él dijo la parábola del sembrador, donde tipifica a los oyentes, quienes somos nosotros, y dice que salió a sembrar, y dice que he aquí el sembrador cuando salió, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Yo diría que la palabra implantada es la ausencia de una profundidad, porque el ser humano, porque la nueva generación, lo que le llama bueno, muchas veces es lo que le den, lo que le llenen las emociones. Hay una confusión mental. Hermanos, ¿dónde que están ahora mismo los científicos? ¿Qué está pasando con la mente humana? ¿Por qué ahora mismo cualquier niño de 4 y 5 años no te puede calcular nada, no puede ni siquiera muchas veces usar la memoria, no puede usar la mente? ¿Por qué? Porque todo está ahora mismo automatizado. No hay forma de que haya un crecimiento ni poder tener jóvenes, diríamos, que puedan ellos ser científicos. Es como que está cada día poniéndose un poco más limitado. Pero fíjese aquí se refiere al oyente, aquel que oye la palabra, y como aquel que está en el camino, cualquier cosa que viene, las aves vienen y se la comen, y se comen ese sembrado. Y aquel que cayó en pedregales, pues también no hubo profundidad. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. De parte cayó entre espinos. Esa es la tercera, que cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Y aquí que nosotros queremos escuchar. Tú y yo somos buena tierra. Tú y yo no estamos sembrados al lado del camino. Los años, los días, los meses que tenemos escuchando la palabra de Dios, ¿qué impacto está haciendo la palabra en nuestras vidas? ¿Realmente está produciendo el cambio de lo que es el nuevo nacimiento? Aquí viene el Señor y el Señor explica, lo que es la parábola, y habla acerca de aquellos que como aquellos que tienen oídos, y son oídos que entienden, pero pesadamente, porque en el corazón de ese pueblo al cual el Señor le habló tenía el corazón engrosado, no le permitía. Podía durar 1 año, 2 años, 3 años oyendo la palabra de Dios. Lo oían por un oído y le salía por otro.
Ahora volvamos, hermanos. Nosotros ni somos de los sembrados al lado del camino, ni somos sembrados de los que están ahí en pedregales. No somos sembrados en espino, que el mundo, los trabajos, los afanes, a un hermano de la vida, te ahoga todo. Y ya llega un momento como esa plantita que te llena, te ahoga todo y pierde tú la esencia de la vida. Pero el grupo último es aquel que da fruto al 30, al 60 y al 100%. Esos somos nosotros. Ahora volvamos a mirar en Santiago, a la luz de Santiago. ¿Qué es lo que él está mirando? Él está hablando en Santiago, capítulo 1, de aquellos que no ponen atención a la palabra de Dios, de aquellos que se han olvidado de la palabra de Dios. Por eso dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros hablamos de lo que es la fe que viene por el oír la palabra de Dios, pero la fe no se queda en la parte teórica, hay una parte de acción. Por eso dice, seamos hacedores. Dice, por lo cual hay cosas que tú y yo tenemos que desecharla, hay cosas que tenemos que desecharla para poder reemplazarla por la palabra de Dios, la palabra implantada. Porque dice, desecha. Hay cosas que tú y yo la tenemos que desechar. En el mundo, hermanos, nosotros encontramos situaciones donde están en el corazón del ser humano. La Biblia habla de la murmuración. La Biblia habla del odio, del resentimiento, de problemas de carácter, de la ira, de palabras decompuestas, de otros tipos de pecados que no se ven, hermanos, pero Dios, que conoce y mira el corazón, sabe que un corazón que necesita el lavado de la sangre de Jesucristo, que penetre la sangre del Señor para que Dios haga esa obra en nuestras vidas. Ahora, que nosotros encontramos, nosotros desechamos, nosotros realmente estamos desechando, hermanos, cosas que son las que impiden que nosotros podamos crecer en la fe. ¿Qué tipo de creyentes que somos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Usted cree que usted y yo tenemos una responsabilidad? ¿A qué vinimos a este mundo? ¿A qué usted vino a la iglesia en este día? Usted no siente dolor cuando ve que la ciudad se está llenando de violencia. Usted no siente dolor, aunque usted no sea familia de esa persona tan famosa. Usted sabe lo que es en un par de días ver ese chef famosísimo en Estados Unidos. Usted sabe lo que usted le ve el rostro a ese chef. ¿Y qué le muestra ese rostro de ese chef? Oye, tú puedes estar serio y de inmediato tú te ríes porque te nota un carácter de dulzura. Hermanos, una persona famosísima. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en el ser humano? Que a medida que tienen más cosas materiales, que a medida que pueden ser tan inteligentes, tienen otras cosas que le hace, y es el conocer el evangelio de salvación. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Salir de aquí con un compromiso serio, que no importa la edad que tengo, pero Dios a mí me trajo a la tierra con un propósito. Y no es de que me sirvan, yo tengo que servir. El secreto está en servir, pero no es servir, amados, como nosotros creemos, servir atendiendo. Perfecto, tú atiendes a tu familia, pero tú observaste cuando te levantaste, si hay algún vecino que tiene días que tú no lo ves. Sí, llega un momento que uno conoce hasta los vecinos. Tú has visto la ausencia de alguien, quizás está en el hospital. Uno puede ir y tocarle la puerta, vecino, ¿cómo está?
Dígame cuándo es que nosotros vamos, amados, a salir de nuestro confort y a decirle al Señor que haga lo que tenga que hacer, porque si nosotros no somos, Dios va a buscar quienes hagan su trabajo aquí en la tierra. Dios lo va a hacer. Pero no solamente se suicidó ese chef. De nuevo uno prende la televisión y mira que una canadiense famosísima, una de estas artistas que confesiona carteras, que usted la ve y cuando usted ve un artista, una persona sonriente, no ve usted una cara tosca, usted ve una persona, oh Dios mío, la persona que puede estar a tu lado, que tú la ves tan normal, que tú crees que todo está bien. Tú le puedes orar al Señor porque tú no sabes que tú puedes ser el canal de bendición para que esa persona quede transformada. Pero saber que esta persona también decide suicidarse. La pregunta que yo me hago, ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad? ¿Qué es lo que está pasando? La canción decía, tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Yo quiero decirte que este problema se resuelve si tú y yo comenzamos a compartir el evangelio de las buenas y nuevas de salvación. Porque la Biblia dice que Dios te trajo al mundo con el propósito de que tú sirvas de instrumento para la gloria y honra de Él. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que Dios nos quite algo para entonces decir, ahora yo te voy a obedecer? Tú sabes que a veces hay un momento que Dios tiene que quitarte algo que te duele. Y cuando Dios te quita algo que te duele, es la forma de que reaccionamos y le decimos, Señor, ahora yo te voy a obedecer. Tú sabes que hubo un pueblo, el pueblo hebreo, que hubo un momento donde el Señor permitió que los babilonios le quitaran a ellos sus muros. La ciudad quedó desprotegida. ¿Y qué sería nosotros, hermanos, sin la protección del Altísimo? Nadie quiere estar sin la protección de Dios. Porque ¿qué dice la oración del Padre Nuestro? Protégenos, Señor, guárdanos y líbranos del mal. Pero Dios permitió que este pueblo hebreo, los enemigos del pueblo de Dios, fueron al templo, saquearon el templo, destruyeron el templo, destruyeron la ciudad. Y llegó un momento, hermano, donde Dios levantó a Esdras, el sacerdote. Dios levantó al gobernador Nehemías. Y si tú quieres escuchar palabra de Dios, vete conmigo a Nehemías capítulo 8. Y es el mismo mensaje que Santiago nos está dando a cada uno de nosotros. En el momento donde tú y yo necesitamos que la palabra de Dios que ha sido implantada ya haga el efecto que tiene que hacer. ¿Cuántos años voy a durar escuchando la palabra de Dios? ¿Con qué actitud yo escucho la palabra de Dios? Porque Santiago dice, y vaya buscando a Nehemías capítulo 8, pero oye que dice, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Yo me quedo con la palabra con mansedumbre. Usted sabe lo que es una persona cuando recibe algo con mansedumbre. Una persona que le hace falta un órgano, que tienen que hacerle un trasplante de órgano, le tienen que remover un órgano por otro. ¿Usted cree que va a estar esperando el otro órgano con mucho orgullo? Ah, tú eres que me va a donar un riñón. Ah, que tú eres que me... No, mi hermano. Esa persona se siente, hermano, miserable. Esa persona se humilla. Esa persona busca la manera de ser manso, porque apareció un donante que le va a permitir extender sus años de vida. Pero aquí habla de la palabra implantada. La palabra implantada, hermanos. Esa palabra implantada
tiene que tomarse con mansedumbre la palabra implantada, pero es una palabra que dice que te va a salvar. Va a salvar tu ser interior. Dice, sé hacedores de la palabra. No solamente oiga, engañándote a nosotros mismos, engañándonos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera un espejo y se ve y después se olvida de cómo es. ¿Te imaginas que hay cosas que a uno se le olvida? Y uno dice, wow, pero ¿por qué fue que se me olvidó? Hay oportunidades que se pierden porque se le olvida a uno. Pero tú te imaginas lo que es olvidarse el regalo más grande que Dios nos ha dado. La palabra de Dios que nos purifica, que nos limpia. Ahora yo quiero que con este tono de Santiago vayamos a Nehemías, y para que usted vea que el pueblo que había sufrido el maltrato, que Dios permite cosas que pasen en el creyente para que uno pueda sacudirse. Y llegó un momento en Nehemías 8 que Esdras dice lo siguiente: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Usted sabe que Dios, en su misericordia, nos ha dado el regalo de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos la palabra de Dios escrita, la tenemos en nuestro propio idioma, la tenemos en diferente lenguaje, la tenemos en diferente traducción. La palabra de Dios. En ellos no era la Biblia completa, está hablando de la ley que Dios le había dado a Israel. Y dice el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Porque aquí, en una congregación, muchas veces, amados, no es que yo estoy en contra de los testimonios, porque los testimonios ayudan a edificar. No es que estoy en contra de la habladera, pero el poder que ejerce la palabra, no importa si viene de un vaso, porque Él ejerce el poder, porque la palabra lleva sanidad a los corazones. En ese tiempo, Esdras viene y entonces toma la palabra y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Yo diría que ahí está el principio, que yo quiero que usted se vaya a su casa con el recordatorio de lo que tú escuchas cada vez que Dios te ministra a través de la palabra. Presta atención. Este pueblo decidió prestar atención. Este pueblo decidió que hombres y mujeres iban a tomar en serio la palabra de Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera como este. Aleluya. Y él estaba ahí. Y el pueblo estaba, hermano, y él abrió todo. Y el pueblo estaba ahí. Y estuvo, de nuevo dice que el pueblo estuvo atento en el versículo 5. Amados, cuando usted mira, es un pueblo que está atento a la palabra de Dios. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ahora, ¿qué dice Santiago? Vayamos de nuevo, porque aquí dice que se humillaron. Pero ¿qué dice Santiago? Que con qué actitud debemos de recibir la palabra implantada. Con mansedumbre. Es lo mismo.
Pero aquel pueblo Dios tuvo que ponerlo a un nivel que ellos se han sacudido. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos se contaminaron con la idolatría de los babilónicos. Porque muchos jóvenes decidieron, en vez de casarse con gente hebrea, fueron a casarse con gente que tenían dioses extraños. Y muchas veces nuestros jóvenes están en las escuelas, nuestros jóvenes están en las universidades y ellos pueden recibir cualquier oferta para abrir una relación de noviazgo porque creen que esto no es nada. Pero este pueblo que habla Nehemías, hermanos, el Señor le dijo: yo no quiero que te contamine con otro pueblo. Si te vas a enamorar, enamórate de alguien que teme el nombre de Dios. Es un problema menos. Escucha, joven, el consejo. En el momento en que llegue esa época de tú tomar una decisión, no tiene que buscar en la escuela, ni con la persona que tú crees que es más simpática, ni la que más te atraiga a los ojos. Dice la Biblia que la mujer que teme a Jehová es una mujer que tiene la gracia de Dios. Esa es una ayuda idónea, una mujer con la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué vemos? El pueblo se humilla, el pueblo adora. Y los levitas estaban ahí, todos leían el libro de la ley. Y vuelve el versículo 7 a decir: y estaban atentos en su lugar. Realmente, ¿qué efecto está haciendo el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas? ¿Y qué efecto está haciendo? ¿De qué manera tú y yo estamos influenciando a otros para que otros conozcan a Jesús? Porque aquí está hablando que la fe sin obra es muerta. Que tú y yo tenemos que ser hacedores y no solamente oidores. Pero que esa palabra que queda implantada es aquella, amados, como decimos, es aquella que nos va a permitir a nosotros sacar, remover toda la suciedad que puede haber en nuestros corazones. Toda. Dios no está esperando que juzguemos a nadie. No es con el dedo acusador. El mensaje es: revisemos nuestros corazones. Revisemos y vamos a pedirle al Señor que remueva lo que hay planteado en nuestras vidas, que sabemos que están estorbando la obra de Dios en nuestras vidas. Para Dios hacer algo, primeramente nosotros tenemos que despojarnos de lo que es el viejo hombre. Amados, y lo dice en Hebreos 12, el autor habla que nosotros tenemos que despojarnos de muchas cosas, que pongamos los ojos en Jesús, para poder nosotros caminar libre, dejando todo peso de pecado. Porque el pecado, hermanos, cuando entra en el corazón es igual que en un embarazo. Usted lo ve quieto como unas aguas, pero cuando llega un momento da luz. Y el pecado trae consecuencias amargas y trae la muerte. Pero aquí nosotros vemos que el autor habla: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro. ¿Usted se vio esta mañana en algún espejo? ¿Usted tomó su tiempo para verse? ¿Usted salió de su casa sin verse en el espejo? ¿Usted recuerda de qué color son sus ojos? ¿Usted recuerda cómo es su rostro? Pero la Biblia habla que hoy tú y yo tenemos el espejo más grande. El espejo más grande, le digo cuál es. El espejo es la palabra de Dios. Usted puede mirarse en ese espejo, y cuando usted mire en ese espejo, busque la figura de Cristo. Y cuando usted encuentre la figura de Cristo, el Espíritu Santo entonces va a ir haciendo la obra y va a ir perfeccionando hasta nosotros parecernos completamente a Jesucristo. Dios te está esperando un cambio de nosotros.
Dios espera que tú y yo en este día prestemos atención a su palabra. Que no olvidemos de dónde Dios nos sacó. Que no olvidemos, que nos acerquemos. Porque luego dice en Esdras que le llevaron ramos de olivas. Como a cuando Noé iba a salir del arca, que llegaron esos ramos de olivo como símbolo de paz, como símbolo de quietud. Ahora nosotros, hermanos, tenemos a Santiago diciendo, no hay cosas que tenemos que corregirla. Y dentro de las cosas que tenemos que corregir, hermanos, es que hay cosas que tú y yo tenemos que abandonar. Y una de ellas es el hablar. Nosotros hablamos mucho. Por eso él habla y dice, sea pronto para desarrollar el oído espiritual. ¿Y por qué Dios no puso dos bocas? ¿Usted se imagina que Dios no hubiese puesto dos bocas? ¿Cómo nosotros seríamos el ser humano con dos bocas? Eso es habla. Porque si con una boca dice la palabra que nosotros, amados, muchas veces ofendemos a Dios por la forma en que nosotros hablamos. Y lo dice en Mateo, la escritura habla de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hablamos. Porque dice, yo les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. ¿Te imaginas que nosotros seamos instrumentos de chisme? Y dice ahí mismo en Mateo 12:36, Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Y tú sabes que la Biblia dice que en la palabra está la vida y la muerte. Deberíamos de tener mucho cuidado, porque sin darnos cuenta, aquellos muchas veces que estamos criando hijos, sin darnos cuenta, pronunciamos palabras que están creando ciertas realidades. Y es mejor que tú y yo nos abstengamos de decir palabras que vayan a ofender el nombre de Dios. Y es mejor que nos abstengamos de decir palabras que sin darnos cuenta podamos caer en maldecir a otra persona o maldecir a un hijo porque tú no estás de acuerdo con las cosas de ese hijo. Por eso aquí él dice, mis amados, desarrollen el oído espiritual. ¿Alguien quiere que tú le hables? Dice, dame un tiempecito porque dice tardo. Tardo, ¿qué quiere decir tardo? Que no tome la decisión de una vez. Se corregirían, se evitarían muchísimos problemas si nosotros tardamos en tomar una decisión en hablar. ¿Por qué? Porque parece que aquí ellos estaban enfrentando muchos problemas que tú y yo enfrentamos hoy, de gente que creen que van a resolver con la violencia. Y vuelve y le dice, hay cosas que hay que desechar. Tú y yo tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, ser buenos oidores. Amados, si tú y yo analizamos el problema en que está planteando Santiago, yo lo resumí aquí en 3 y usted lo puede chequear. El oidor olvidadizo, que se considera a sí mismo y se olvida cómo era. Se ve en un espejo su fisonomía propia, su apariencia natural y se olvida. No podemos nosotros olvidarnos. El médico te indica algo y te ha dado un diagnóstico y tú no le puedes decir al médico, a mí se me olvidó comprar la receta que usted me indicó. Porque usted, ¿qué va a hacer? Si usted no toma medidas ante ese diagnóstico, el problema se va a empeorar. Pero también algo central que yo quisiera destacar en este mensaje es que el que no controla su lengua, la pureza del corazón, hermano, se refleja en la lengua. Es una persona que no controla su lengua, llámese en su trabajo, llámese en la casa, llámese en la iglesia, llámese donde sea, hay problemas. Por eso la Biblia habla de que tú y yo tenemos que controlar nuestros dichos. Y tercero, el que resuelve su problema con la ira
y la violencia creyendo que aplica justicia. Tú sabes que dice la Escritura, justificado pues por la fe. Yo quiero que usted la complete esa palabra, ese texto bíblico. Justificado pues por la fe. Vamos a decirlo todo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y yo quiero decirte que desecha todo pecado que te lleva a no desarrollar el oído espiritual. Pídele al Señor que te limpie ese oído. Toma en serio los cambios que necesitas hacer en tu vida. Asume la responsabilidad de practicar lo que tú oyes. Utiliza la palabra de Dios. Mírate como un espejo. Déjala implantada y que abunde en frutos. Ocúpate del servicio. Deja de concentrarte en ti mismo o en convertirte en un maestro. Porque el que se convierte en un maestro muchas veces se convierte en un arrogante. Y yo quiero decirte que quiero concluir este mensaje con un ejemplo poderosísimo que plantea Santiago de dos personas, amados, que fueron justificadas pues por la fe. Y lo dice en Santiago cuando habla, quiero que vayan conmigo en Santiago capítulo 2. Con esto concluyo el mensaje. Préstale atención, porque muchas veces nosotros estamos esperando, hermano, como una varita mágica, que venga el Señor y que nos hable lo que nosotros queremos que nos hable. Pero primeramente tú y yo tenemos que tener los principios de cómo manejarnos la palabra de Dios. La palabra de Dios queda implantada en nuestras vidas cuando primeramente tú y yo sacamos todos los mugres que hay internos en nuestras vidas. Dios no puede hacer nada con un corazón que está engrosado. Dios tiene que dejar que ese corazón sea limpio. Llámese que la ropa esté sucia, pídele a Dios que te limpie, porque dice que ni que te limpie ni te lave con lejía. Tú vas a estar limpio, sino con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Es la sangre poderosa de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús. Porque tú analizas el mensaje de Santiago. ¿Y qué es lo que te dice al final en los versículos 27? Mira, déjate de religioso. No me hable de religión. La religión verdadera es aquella. Visita al enfermo. Ve a la cárcel. Preocúpate por aquel que tú ves que está en necesidad. Porque de una manera u otra, sea tu estudiante, sea tu trabajador, alguien tú debes de conocer que tiene una necesidad. Llámese una necesidad de alguien que tú ves solo. Llámese una necesidad de alguien que tú tienes que socorrer, ayudar, ser las manos de Jesús, ser los pies de Jesús. Concluyo este mensaje en Santiago 2, los versículos del 23 en adelante, de dos personas que sí, amados, uno que puede decir con un hombre que se apartó de pecado. No le enseñaron cristianismo ni nada en su casa, pero cuando conoció al Señor le creyó a Dios y fue un amigo de Dios. Y otra, una mundana, una prostituta, una mujer de mala fama, una inmoral, una que podía hacer con su cuerpo lo que le diera la gana. Y con esos dos perfiles Dios le llama, que Dios hizo maravilla, porque Dios no le importa de dónde tiene que sacarte si tú estás dispuesto a hacer la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Es urgente. Tú no sabes quién. Quizás la persona que tú tienes más callada al lado tuyo tiene un intento de suicidio. Quizás una persona que tú no la veas, amados, quizás la ve y tú crees que está bien. No está bien. Ahora nosotros miremos, hermanos, ¿qué es lo que Dios necesita de nosotros? ¿Tendríamos nosotros esa capacidad de dar lo que esta gente dieron? ¿Qué dice Santiago? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras
cuando recibió a los mensajeros, los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Dígame, usted puede ir a cualquier funeral y usted va y se acerca a la caja de muertos, ¿me escuchan? Y usted toca a ese muerto, y a veces uno lo toca, porque muchas veces si es un familiar uno ni pena, uno le da una pena, uno le pone la mano, porque es un familiar, y uno toca. Dígame qué muerto que usted le habla, y yo le puedo decir: mi abuelita, mamita linda, mi abuelita, que siempre te recuerdo. No hay día que me levante que no te recuerde, abuelita, porque aún viviendo en Canadá siempre te llamaba a diario. Pero cuando mi abuela murió, yo podía tocar a mi abuela y mi abuela no me respondía. Mi abuela no habló. Recuerdo que hablé con ella 2 horas antes de morir. Nunca más yo volveré aquí en esta tierra a hablar con mi abuela. ¿Tú sabes qué dice la Escritura? Que si tú eres cristiano y tú no vives conforme a esa obra de ser un amigo de Dios, tu vida es como un muerto que está ahí. Dice que porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. No me digas que eres creyente y que no salga de aquí con un fuego del Altísimo a ver a quién Dios te pone en el camino que pueda influenciar y sacarlo de la muerte. Tú sabes la decisión que hizo Abraham. Tú sabes lo que es orar por un hijo y tener años y años y el hijo no llega. Tú sabes la decisión que tomó Abraham de decirle al Señor: yo lo voy a sacrificar a mi hijo, subir al monte. Y no sé cómo manejó eso con Sara. Y él fue en el corazón de Abraham. Él mató a su hijo. Oh, quiero servirle al Señor, pero sin sacrificio. Oh, yo quiero venir a la iglesia y sentarme, pero no quiero dar un golpe. ¿Qué va a esperar? Que Dios te mueva a un escenario más difícil de tu vida para decirte: necesito tus ojos, necesito tus oídos, necesito tus pies, necesito a ti mismo. Te he encarnado para que haga lo que tiene que hacer, la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. Qué doloroso. Él lo entregó todo. Y ya cuando lo iba a matar, hermano, a Abraham, ahí el Señor mandó un ángel. Pero Dios miró. Dice la Biblia que Dios miró con agrado la decisión de Abraham. Pero así como miró la decisión de un hombre bueno, así Dios mira a una gente que inmoral, que se siente sucio, que ha sido una persona de una trayectoria no muy buena, como Rahab la ramera. ¿Qué se podía decir de esa ramera? Pero la obra que hizo con los siervos de Dios marcó la diferencia. Yo quiero que te ponga de pie y que tú le digas al Señor: yo no quiero ser igual. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Yo me imagino a Santiago diciéndote ahora: pruébate a ti mismo.